A comenzar con la autoexistencia de Dios, y esa la podemos resumir en Génesis 1:1, donde dice que el principio, él creó los cielos y la tierra. El principio no se refiere al principio de la creación. Dice, el principio de la creación él ya existía. Por eso él decía, su título de él era Yo soy. Y la palabra yo soy implica autoexistencia, o sea, eternidad. En la eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura siempre ha existido. Éxodo 3:14. Y también vemos en Isaías 43:11. 43:13, perdón. Isaías 43:13. Ahí podemos ver, Dios ha existido desde toda la eternidad. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué cuestionan los hombres la existencia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la cuestionan? ¿Cómo se ha revelado Dios a sí mismo al hombre? ¿Cómo se ha revelado? Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de ti en esa teología, y pues que sigamos creciendo en este conocimiento tan importante para pues poder decir, como Pablo decía, yo sé en quién he creído. Que lo digamos realmente de corazón, porque realmente te conocemos. Y no solamente por compromiso o para aparentar algo, que somos íntegros, una apariencia falsa, sino que realmente sea porque pues andamos como tú andas, porque te conocemos y porque tenemos una relación genuina contigo. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de esta palabra y por ese gozo que tú das en nuestro corazón como resultado de andar en tus caminos. Y cuando pequemos, pues luego que nos lleves al arrepentimiento para que siga fluyendo ese gozo, podamos expresar el fruto del Espíritu al 100%, al 200%. Te pedimos todo esto y ponemos este estudio en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, ¿por qué? La primera pregunta que hice es ¿por qué cuestionan los hombres la existencia de Dios? Pues esa pregunta está la respondida ahí en Romanos 1:18-22. Romanos 1:18-22, ¿por qué? Él se les mostró en la creación, en la ley escrita en cada corazón, pero simplemente ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron rienda suelta a su carne, ¿no? ¿Y cómo se ha revelado Dios? Pues a través de la creación, a través de la ley escrita en los corazones y a través de la escritura. Así lo podemos ver en la creación, y se ha revelado en los hombres a través de sus conciencias. Porque el que cada hombre sepa lo que es bueno y malo, es una revelación que Dios les dio desde su creación, desde que nacen todos. ¿Cuál sería el resultado cuando los hombres ignoran el poder creativo de Dios? Cuando ignoran sus conciencias y se apartan de Dios. Pues la respuesta también está en Romanos 1:21-22. No quisieron saber de mí, yo les entregué una mente reprobada para que hicieran todo tipo de cosas, y ahí entra donde echaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Tener un corazón necio, un corazón entenebrecido, y ellos mismos se volvieron necios. Si recordamos al faraón, cuando él, las primeras 2-3 plagas, la Biblia dice que él endureció su corazón, el faraón. Ya después de la cuarta plaga en adelante, o la tercera para adelante, dice que Dios endureció su corazón. ¿Qué significa eso? Pues que Dios lo dejó así. Dijo, ¿sí? ¿Tienes endurecido el corazón voluntariamente? ¿Quieres ser necio? Pues así quédate. Básicamente es lo que sucede hoy en día también. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues órale. Solo hay un Dios también. No hay muchos dioses. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios, 3 personalidades diferentes, pero un solo Dios. Y Dios se refiere a sí mismo en plural,
allí en Génesis 1:26, ahí dice, hagamos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién estaba diciéndole ahí? Al Hijo y al Espíritu Santo. Está en plural. Y luego en Génesis 3:22 se refiere a nosotros y nuestro, está hablando en plural. Aquí desde ahí podemos ver la Trinidad. La Trinidad será desarrollada también más adelante, luego que estudiemos la otra lección más adelantito, pero vamos a ver la lección sobre el Espíritu Santo también más adelante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos se declaran ser Dios, pero cada una es una persona diferente. Donde podemos ver también a la Trinidad junta en el bautismo de Jesús, por ejemplo, ¿no? Que el Padre hablando de arriba, el Espíritu Santo descendió como paloma y el Hijo bautizándose. Ahí está la Trinidad, también así como en la creación. Cristo, el Padre está en los cielos, Cristo está en el cielo a la mano derecha del Padre, lo dice Hebreos 10:12. Y el Espíritu Santo está ministrando dentro de los creyentes. O sea que todo el tiempo está operando la Trinidad. Dios es un espíritu invisible. Juan 4:24. Pero sabemos que la gloria de Dios puede ser vista. Ahí en Éxodo 24:26. El Shekinah. Y cuando Moisés le ve la espalda, ¿no? Hablando de una forma que entienda al hombre, dice que espalda, pero él mostró su gloria. Entonces, ¿podemos conocer a Dios? ¿Llegaremos a esa pregunta? Pues claro que sí lo podemos conocer. Jeremías 9:24. Mira, ahí lo podemos conocer, pero al mismo tiempo Dios es incomprensible. Romanos 11:33-34, oh profundidades, las riquezas, dice, son inescrutables tus caminos, porque no todo lo puedes saber de Dios, jamás. Dios no tiene límites. Dios solo puede ser percibido divinamente. ¿Cómo? Pues necesitamos la palabra y a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:9-16. 2:9-16. También lo conocemos a través de Cristo, ¿no? Mateo 11:27, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. ¿Por qué el conocer a Cristo es igual a conocer a Dios? Porque en Él está la plenitud del Padre, ¿no? En Cristo. Ahí lo dice en Colosenses. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Cuál es la diferencia entre el conocer a Dios y conocer acerca de Dios? Porque es una gran diferencia. Que conozcas a Dios y conocer acerca de Dios. ¿Cómo es que podemos conocerle? ¿Cómo podemos conocer a Dios? El profeta dijo, me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo corazón, en los términos de Dios, no en mis términos, a mi beneficio, a mi conveniencia. Salomón dio información muy sabia en Proverbios 2:3-5 también. Proverbios 2:3-5 dice, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí Salomón? Bueno, Salomón dijo que solo hay una manera de realmente conocer a Dios. Solamente hay una manera. Y también de conocer todo lo que ha sido revelado acerca de Dios. Y esa manera es hacer de eso tu búsqueda y tu propósito principal en tu vida.
Por ahí empieza el querer, el anhelo, ¿no? Porque a veces quieres que todo cambie, quieres que las cosas cambien, que tu cónyuge, que tus hijos, que tus padres, que cambien, y andas buscando eso como prioridad, o quieres el éxito, la fama, etcétera, y no lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque todo se desprende de conocer a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú buscas dinero, si buscas éxito, si estás buscando alguna otra cosa, no vas a descubrir todo lo que hay por saber acerca de Dios. Puedes conocer de muchas otras cosas, mucho, de lo secular, muchas cosas, porque pues estás estudiando y puedes hacer doctorados y puedes hacer maestrías, pero lo que realmente importa, lo que realmente deberías de invertir tu tiempo, pues es en conocerme y entenderme, dice la Biblia, que en eso se gloría el hombre. Si lo buscas a Él como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces dice, entenderás el temor al Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El que me busca me encuentra. Y obviamente, entendiendo la soberanía y la responsabilidad del hombre, es que si alguien está buscando a Dios es porque el Espíritu Santo ya lo está llamando, ya está obrando. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo busques. Pese de que sabemos que la salvación es completamente de Dios, pero Él quiere que lo conozcas y que lo busques también. Y por eso es que tomamos el tiempo, ¿para qué? Pues para estar estudiando la palabra de Dios. Si no, no tendría ningún caso. Estuviéramos haciendo alguna otra cosa, ¿no? Entonces, lo principal objetivo de estos estudios es, queremos conocer a Dios más. ¿Por qué? Porque lo amas, porque Él te amó primero. O a menos que lo estés haciendo porque te sientes obligado, obligada. O para que no te estén molestando de que el estudio. Pues si es así, ahí hay problemas, porque lo principal debe de ser porque amas a Dios. Él te salvó a través de su Hijo y entiendes el Evangelio claramente, ¿no? Y entonces puedes conocer a Dios en la práctica. En la práctica. Como dije al principio, una cosa es conocer a Dios, otra cosa es saber algo acerca de Dios. ¿Y quién sabe de qué Dios? Porque pues el mundo lleva y trae de Dios, pero no el Dios de la Biblia. Creen en un Dios del universo, pero a su propia imagen y a su propia semejanza, a su propia conveniencia, a su propia pecaminosidad. Tenemos que buscar, poner nuestra mirada y nuestros deseos en buscar a Dios. Más especialmente si eres creyente, pues con muchísima más razón. Sabemos que Romanos dice, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y ahí pareciera una contradicción. Pero no es una contradicción. Hay que hablar lo que la Biblia dice. Ya leí unos textos donde dice que Él quiere que lo busques y que quiere que lo busques, pero si Romanos dice que no hay quien busque a Dios, pues está diciendo no hay quien busque a Dios por sí mismo, que le nazca así en su corazón, así sin el convencimiento, sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí no hay quien lo busque, pero cuando el Espíritu Santo convence y obra, es cuando el hombre busca a Dios. Tenemos que llenar nuestra mente con su palabra, y no solamente llenarla teóricamente, sino obedecer la palabra de Dios. Juan 14, 21. La otra cita es Salmos 27, 8. De poner nuestra mirada y nuestro deseo en buscarlo. Salmos 27, 8. Entonces tú lo buscas porque Él te buscó primero, por decirlo de esa manera. Y ahí la responsabilidad y la soberanía de Dios empatan. Esta doctrina es un poco complicada, pero hay que decirlo porque la Biblia lo enseña. Aunque no lo entendamos así, como otras doctrinas como la Trinidad, ¿cómo es que es tres y uno al mismo tiempo? No lo entiendes, pero tú lo crees por fe, porque la Biblia lo dice y hay que enseñar las dos verdades.
La salvación es completamente de Dios, pero al mismo tiempo tú tienes una responsabilidad. ¿Cómo empatas eso? Pues en tu mente finita cuesta trabajo y no puedes hacer eso, pero así lo dice la Biblia, hay que enseñar las dos verdades. Aprender a temer a Dios, este es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. ¿Quieres ser sabio y entendido? Pues lo primero que tienes que buscar es temer a Dios. Y para que tú temas a Dios, pues tienes que conocer al Dios de la Biblia. Y hablo de un temor no de miedo que te aleja, sino un temor reverente, que quiere estar con Él. El temor de Dios debe incluir aspectos prácticos tales como la obediencia a los mandamientos, porque no, si tengo temor de Dios, ¿y cómo me lo muestras? Pues a través de tu obediencia, siendo humilde y orando, dependiendo completamente de Él todo el tiempo. No de tus propios recursos, tus propias fuerzas, tu propia inteligencia, autosuficientemente, no. Todo el tiempo necesitamos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí nada podéis hacer. No puedes. ¿Cómo impide el temer a Dios que el conocer a Dios se convierta en solo una relación casual? Porque podemos llegar a ese grado, ¿no? De una relación ahí casual, ahí esporádicamente, nada más, ¿no? Tenemos que tener cuidado de eso, no se trata de una relación casual. Cuando tú dices yo conozco a mi esposo, no tienes una relación casual con él. O conozco a mis hijos o a mis padres. Realmente tienes una intimidad con ellos. Es lo mismo que tenemos en cada estudio de la Biblia. Tienes una intimidad con Dios. Tú eres el Hijo y Él es el Padre. El conocer a Dios también incluye el conocer los atributos de Dios, que ya vimos algunas partes, ¿no? Algunos de ellos, sus características, y conocerlo no nada más que sepas de ellos, algo acerca de ellos, sino que los practiques. Cómo te hacen responder en cada situación de tu vida. Ese es el verdadero conocimiento. Los griegos, para ellos el conocimiento era pues saber mucho intelectualmente, pero para los judíos cuando escuchaban ese tipo de cosas ellos entendían que el conocer era aplicar. Si no, no había ninguna sabiduría ahí en conocer nada más mucho. El peor acto cometido en el universo es el de no darle honor a Dios ni su gloria. Ese es el peor acto, el peor pecado que puede cometer el hombre. No darle el honor a Dios ni la gloria. Por encima de todo lo demás, Dios debe ser glorificado. ¿Qué significa eso? Dios debe ser reconocido por lo que Él es. ¿Quién es Él? El creador, el sustentador, el que sustenta todas las cosas, el que provee todo nuestras necesidades. Y que otra forma de glorificarlo es que tú lo muestres en tu vida. El glorificar a Dios es exaltarlo, reconocerlo como supremamente digno de honor y el reconocer sus atributos divinos, vivirlos. Que mucha gente allá afuera dice, yo creo en Dios. ¿Sabes acerca de Dios? Sí, pero no lo conoces como lo estamos viendo aquí. ¿Y cuál es la evidencia? Si tú lo conoces, estás de acuerdo con todo lo que Él dice y por lo tanto te sometes a lo que Él dice porque confías en lo que Él dice. Si no es así, te estás autoengañando. No conoces a Dios. Como la gloria de Dios es también la suma de todos los atributos de su persona, la gloria de Dios, todo lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre a través de la palabra, el darle gloria a Dios es reconocer su gloria y exaltarla. Y cuando conoces a Dios en la práctica, te das cuenta de que es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Todo esto es importante. Ya hemos visto algunos atributos. Omnipotencia, que Dios es todopoderoso. Soberanía, Dios es lo principal o altísimo, supremo, está por encima de todo, tiene control de todas las cosas. Omnisciencia, que Dios lo sabe todo. Omnipresencia, Dios está presente en todo lugar
Y ahí vimos cómo te debe de afectar que sepas eso, no nada más que bonito que lo sepas y luego no pase nada. Podemos poseer algunos de los atributos de Dios, como el amor, la misericordia, la paciencia, tus emociones, todo lo que tú tienes, tu carácter, Dios te los transfirió. Pero hay unos que no, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, que no podemos ser perfectos tampoco, ¿verdad? Dios posee esos santidad, rectitud y justicia plena, perfecta. También todos los atributos de Dios trabajan juntos en perfecta armonía. Por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad? Pero también es justo. Por eso es que no puede perdonar el pecado así nada más porque es puro amor. Y la justicia, ¿dónde queda? Él actúa de acuerdo a todos sus atributos. Alguien no entiende esto y por eso creen que Dios va a perdonar a todos simplemente porque es amor. Y como tú, ¿a poco si tú amas vas a perdonar todo? ¿Nada más porque amas a la persona? A veces sí lo perdonas, pero eso no te obliga a que conlleves una intimidad con esa persona. Dios, por ejemplo, te perdona a los incrédulos no ser muerto por algo, la gracia común, pero no tiene una relación íntima con ellos. Eso solamente los cristianos verdaderos la tienen. Que están en Cristo y que han sido perdonados. Su justicia fue caída en su Hijo y por lo tanto ya puede tener una comunión con nosotros. Si no, mientras de eso, todos están destituidos, separados de Dios, no pueden estar frente a Él. Por eso es que necesitamos a Cristo. Dios es amor y desea que nadie se pierda. Así que dio a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Dios es justo también y por eso va a juzgar al hombre por su pecado, por su rechazo de Cristo. De alguna otra manera todos van a estar hablando de incrédulos, van a estar en trono blanco. Ahí van a estar para ser juzgados. Según Apocalipsis capítulo 20, 19-20, ahí lo menciona. Yo te podría preguntar para entender un poquito más esto. ¿Tú crees que la sociedad sería justa si no castigara el asesinato? ¿O que le llevaras a un ministro de justicia y le presentaras ahí y él dijera, yo soy puro amor, por lo tanto yo lo perdono el asesinato de esta persona? ¿No sería justo ese juez o esa sociedad? La justicia hace que se lleve a cabo el castigo que se debe de llevar. Así es Dios. Tiene que aplicar justicia a través de su Hijo o sin su Hijo. Ya lo hizo con su Hijo a nosotros y lo va a hacer con los incrédulos. ¿Y qué van a tener que pagar ellos? Pues ellos mismos van a tener que pagar por los pecados. No aceptaron el regalo de Cristo, la propiciación por los pecados, pues ahora lo van a tener que pagar. ¿Y cómo lo van a pagar? Pues en el infierno, por toda la eternidad. Entonces hay muchas aplicaciones de los atributos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas que hemos estado viendo y que nos han ayudado a entender un poco más. Entonces, Dios es absolutamente puro y perfecto. Ya vimos su justicia, ahora vamos a ver un poquito de su santidad. Aquí cabe señalar que la santidad es el atributo más repetido en la escritura. Apocalipsis 4:8 dice santo, santo, santo. Hay un énfasis. En Salmos 89:35, Salmos 89:35, Dios jura por su santidad también. ¿Alguna vez has reflexionado tú sobre la santidad de Dios? Si sí, si no, y si sí lo has hecho, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo te afecta en la práctica
el que sepas y entiendas la santidad de Dios. Te tiene que afectar en algo. ¿Cómo afecta la santidad de Dios en tu adoración? Pues puede ser el que tú sepas, por darte un ejemplo, el que medites en la santidad de Dios, te va a llevar a tener miedo, a pecar. Indignidad. Te va a llevar a la necesidad de un Salvador. Porque sabes que has ofendido a Dios muchas veces y Él es santo, es justo. Nos va a llevar a alabarlo más por su santidad majestuosa. Y hay muchas otras cosas que podemos llevar a la práctica en cada uno de nosotros, ¿no? De acuerdo a nuestra vida. Números 27:12. Números 27:12. Moisés no es permitido entrar a la tierra prometida porque desobedeció a Dios, ¿se acuerdan? Que ahí le dijo, porque te dije una cosa y tú hiciste otra. Y luego Mateo 5:48. El estándar de Dios para el hombre es la perfección. Obediencia, aquí lo vemos, perfección. Y luego Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, los incrédulos serán juzgados todos de acuerdo a su pecado, porque pues, no quisieron a Cristo, rechazaron a Cristo. Y los creyentes tenemos la justicia imputada de Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Entonces hay una consecuencia al decir que entiendes o que comprendes esto, pero no llevarlo a la práctica de algún modo en tu vida, ¿no? También debería de afectarte algo la rectitud de Dios, tanto en tu vida como en tu vida de oración. ¿Y qué te puede ayudar a ti por darte ejemplos de su rectitud? Te debe de llevar a la necesidad de un Salvador igual. La ley de Dios debe ser el estándar de mi vida, no lo que yo creo, lo que yo pienso. El juicio de Dios sobre los incrédulos debe llevarme a testificar, a predicar el Evangelio, porque sé que Él es justo y va a hacer justicia. Y me debe de mover a ser agradecido por la justicia que tengo en Cristo, también porque Él me la imputó. Y me lleva de rodillas en humildad pidiendo perdón por mis pecados. El saber su rectitud. Estoy dando ejemplos para entender un poquito más de estos atributos. Y la soberanía de Dios, sabemos que Dios no está sujeto a nadie, ni le debe nada a nadie, ni le tiene que rendir cuentas a nadie. Él hace lo que le plazca. ¿Por qué? Porque tiene todo el derecho, porque Él es Dios. Simplemente nada más por eso. Todas las cosas cooperan conforme a su propósito, dice Romanos 8:28. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada atributo de Dios, la soberanía, te tiene que afectar también en ese aspecto. Todos se tienen que afectar en algo. Nada está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de tu vida, incluyendo todas tus pruebas que puedas pasar. Y entonces eso te debería, como reaccionas al saber eso y conocerlo y practicarlo, dejar de preocuparte, sino gozarte en cualquier situación, tener seguridad, porque sabes que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Romanos 8 lo menciona. Y podemos alabar a Dios por su poder también, pero no antes sin estarlo practicando. El saber la eternidad de Dios, Dios no tiene principio ni fin. Dios ofrece vida eterna porque Él es eterno. Juan 3:16. Y también debe tener una consecuencia saber eso. ¿Cuáles serían? Nuestra salvación eterna tiene significado. Entonces, nuestra esperanza de vida eterna descansa en ¿quién? En la eternidad de Dios. Y siempre estaremos en la presencia de Dios para nosotros como creyentes, pero para el incrédulo es al revés, porque Él estará eternamente separado en el infierno. Ahora, en cuanto a la inmutabilidad de Dios, sabemos que Dios nunca cambia su naturaleza o su propósito. Dios no varía. Santiago 1:17. Pero ¿qué aplicación tiene? Que sepa la inmutabilidad de Dios. Dios no cambiará de opinión acerca de tu salvación. Dios no cambiará de opinión sobre el juicio del pecado tampoco. ¿Por qué habría de cambiar de opinión a la mera hora?
ni en cuanto a salvación para los creyentes o para los incrédulos el juicio por su pecado. Eso es lo práctico, lo que nos puede afectar el saber eso. La omnisciencia de Dios ahora. Sabemos que Dios es omnisciente. Dios tiene un entendimiento infinito. Su entendimiento nunca termina de todas las cosas. Salmo 147:5 lo menciona. Dios posee todo conocimiento. Dios sabe los pensamientos de ti y de mí todo el tiempo. ¿Y cómo debes de reaccionar eso? Pues analizar cada pensamiento, cada cosa que haces, sabiendo que Él es omnisciente. Dios conoce todo mi pecado, ¿verdad? Entonces ya no puedes esconderte de Dios. ¿Para qué te excusas? Dios conoce tu vida y tu pensamiento. Tú y yo podemos pecar y no recibir las consecuencias. ¿Acaso nos podremos salir con la nuestra? Él puede ser el juez justo, perfecto, puesto que Él sabe todos los hechos perfectamente. Cada que juzga algo es perfectamente bien. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces cualquier circunstancia que ocurra es por tu bien y para tu bien, tomándolo en esta perspectiva. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe tu futuro completamente. Y Dios te ama, fíjate, a pesar de que Él conoce todos tus pecados y todos mis pecados y los que vas a cometer el día de mañana. Esas son las respuestas a cada uno de los atributos de Dios para que entendamos lo que es en la práctica. Ahora, la omnipresencia de Dios, que Dios está presente en todo lugar también. Lo sabe todo, está presente en todo lugar, todo lo puede. Dios está cerca siempre de ti y de mí. El creyente está dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo aplicamos esto en nuestra vida? Nosotros no podemos escondernos de Dios, jamás. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios en todo momento y siempre teniendo eso en mente te va a evitar muchos pecados. Alejarte del pecado. Sabiendo cómo voy a hacer esto si Dios me está viendo y Dios sabe lo que estoy pensando. Cuando oras, Dios está cerca. La presencia del Espíritu Santo está en cada creyente. Alrededor del mundo, Dios está en todas partes. ¿Te das cuenta cómo ya aplicando esto te tienen que llevar acciones? La omnipotencia de Dios ahora. Que Dios es todopoderoso, todo lo puede. Dios es creador. Dios sostiene todas las cosas. Dios controla tu vida. Dios nos sostendrá. Isaías 41:10. Salmos 37, 23, 24. Ahora, cuando tú y estoy hablando que tú meditas en estas cosas, porque igual y ni siquiera te han pasado por la mente meditar en los atributos de Dios. Pero si tú te detienes a meditar sobre el poder de Dios, ¿cuál puede ser tu respuesta a tus problemas, por ejemplo, a tus necesidades o a tu vida de oración? Pues tu respuesta debería de ser que no, primero no te preocupas. ¿Por qué te preocupas o te afanas o te estresas? Él tiene el poder para llevar a cabo todas las promesas que ha hecho y ningún problema es muy grande para Dios. Ninguno. Para ti, si no estás en esta perspectiva bíblica, los ves como una montaña se te viene encima. Porque no estás en el sentir que debes de estar. Dios tiene el poder de proveer para todas tus necesidades. Entonces, ¿por qué te afanas y te preocupas? Como dice Jesús a los necios. Las flores se visten mucho mejor que Salomón. ¿Y tú, que eres hijo de Dios, acaso no te proveerá todas tus necesidades? Nuestra salvación está segura en su poder, porque Él es poderoso. Entonces, ahora, ¿en qué nos afecta el amor de Dios? ¿Cómo Dios muestra su amor? A través de su Hijo, Romanos 5:8, ¿ya lo vimos? Primera de Corintios 13:4-6, donde Pablo menciona las características del amor. El amor de Dios es demostrado en su misericordia por proveer la necesidad espiritual que necesitamos desde la caída.
Y nosotros la amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, primera de Juan 4:19. ¿Y cómo te afecta al que sepas eso? Pues nuestra respuesta debe ser amar a Dios a través de tu obediencia a Él, porque esa es la prueba de que lo amas. Debes estar agradecido por su misericordia, deberías amar a otros, aunque sean tus enemigos, en el contexto de ellos, no tú. Que ellos te ven como enemigo o enemiga. Tú debes de amarlos como Dios te ama, por medio de las buenas obras, vencer el mal con el bien. Esa debe ser la respuesta. Entonces, muchas de las veces actuamos como y vivimos como vivimos porque no entendemos o conocemos algo acerca de sus atributos de Dios, pero no lo conocemos al que decimos que conocemos. La verdad de Dios, Dios es la verdad absoluta y su verdad es firme. Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. El Espíritu nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y cómo te afecta eso que Él es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Bueno, la palabra de Dios es verdad, así que yo debería estar estudiándola, ¿no? Mínimo. Escuchándola, leyéndola, estudiándola. Eso te debería, en la forma práctica, la verdad de Dios debería ser la fundación de tu vida, meditándola de día y de noche, como le dijo Josué 1:6-9. Esfuérzate, sé valiente, y que tenía que repetir y hablar de día y noche la ley. Bueno, en aquel tiempo lo que estaba escrito nada más. Pero hoy estamos en mayor ventaja porque tenemos toda la Biblia completa. La palabra de Dios necesita permear nuestra vida. Debemos compartir la verdad del Evangelio con otros. La verdad de Dios es poderosa y puede salvar. Todo esto debería ser nuestra reacción ante saber eso, en ese atributo. Ahora, en la misericordia de Dios. La misericordia es la compasión o paciencia de Dios para aquello que se han opuesto a su voluntad. Dios, siendo rico en misericordia, nos salvó por su gran amor. Efesios 2:4-5. La misericordia de Dios es grande y nos ha hecho nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3. Y por su paciencia y misericordia Él pasó por alto nuestros pecados pasados en Cristo. Romanos 3:25. ¿Y cómo lo aplicas nuevamente? ¿Cómo te afecta? Pues lo primero es pensar, yo soy pecador y he violado la santidad de Dios. Yo estoy en necesidad de la misericordia de Dios, ¿no? Porque si crees que no estás en necesidad de la misericordia de Dios, no has entendido. No conoces a Dios, porque eso es lo principal que estamos viendo aquí. Debería de llevarte a sentirte agradecido de que Dios tuvo misericordia de ti y que te salvó. Estar agradecido de que Dios continúa teniendo misericordia de nosotros, a pesar de que cada día podemos quedarnos cortos en la santidad. Hablando ya en creyentes. ¿Quién de nosotros es digno de la misericordia de Dios? Ninguno. Entonces, ¿por qué luego no quieres ser misericordioso con los demás? Porque no has entendido esto. ¿Qué no quieres perdonar? Porque no has entendido el amor de Dios. Sabes acerca de, pero no lo conoces. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Porque Dios mostró misericordia, yo debería mostrar misericordia a los demás. Entendiendo esto, te vas a dar cuenta, muchos que decimos profesos cristianos, que decimos conocemos a Dios y que realmente no lo conocemos. Somos bien débiles en ese aspecto, o podemos ser hasta incrédulos. Tenemos que temer a Dios. ¿Y cómo vas a llegar a temer a Dios, reverenciarlo y a glorificarlo? Pues primero tienes que conocerlo en todas estas prácticas que acabo de mencionar. Y debes desear conocer a Dios, proclamar a Dios. Son asuntos vitales de importancia estas cosas y nos beneficiarán hablar al respecto, enseñarlos, aplicarlos y ver cómo en cada atributo de los que me han faltado y cada estudio de la Biblia, llevar cómo debo responder yo. Porque algo hay ahí que tú tienes que poner en práctica. Tenemos que exhortarnos unos a otros, reflexionar sobre los atributos de Dios
cuando oramos, cuando otros oran, porque a veces nada más nos quedamos con que reflexionamos, gracias a Dios por tal atributo y por este y por aquel, y luego ya lo dijiste, pero ¿cómo estás practicándolo en tu vida? El alabar a Dios, recitando sus atributos de regreso a Él, practicarlos, va a poner el fundamento correcto para la oración que lleva a uno a la confesión y a la humildad. Por eso te va a mantener confesando tus pecados y manteniéndote humilde. Todo esto es bien importante, muy importantísimo. Entonces, Jesucristo es la figura central de toda la historia de la humanidad. Siempre, nunca ha habido nada ni nadie como Él. Ya hablamos un poquito de Dios, hablamos un poquito de sus atributos y cómo es que los conoce realmente a ese Dios de los atributos, cómo lo muestras, das evidencia de que realmente lo conoces. Y ahora si vamos un poquito de Jesús, ya casi para finalizar este estudio. Jesús fue considerado como un gran maestro, como un líder religioso, como un profeta, el Hijo de Dios, hasta como Dios mismo fue relacionado. Hablando de todas las maneras en que el hombre lo tomó, ¿no? Las declaraciones que él hizo, así como aquellas que otras personas han hecho sobre él, lo han impulsado al centro de controversias interminables a lo largo de la historia. Por ejemplo, Poncio Pilato formuló la interrogante perfectamente cuando preguntó: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Mateo 27:22 se preguntó cuando se lo llevaron. Y antes de que podamos responder a esta pregunta, ¿qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Primero debemos entender quién es Jesús. Ya entendimos un poquito quién es el Padre, Dios. Por eso nos vamos a enfocar en Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Ahora nos enfocamos en Jesús. Jesucristo vino al mundo en carne humana. Él voluntariamente puso a un lado el uso independiente de sus atributos. Filipenses dice que siendo igual a Dios no estimó ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para venir a hacerse humano. Él era totalmente humano, un hombre en todos los sentidos, excepto que él era sin pecado. Esto se conoce como la encarnación. Filipenses 2:6. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dice allá. Y luego Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces Jesús era totalmente humano. Lucas 2:40-52. Lucas 2:40-52 describe el crecimiento de Jesús y su desarrollo como joven, porque creció como un niño normal y corriente, ¿no? Creció y se fortaleció, llenándose cada vez más de sabiduría, o sea que fue aprendido normal, como todos los niños aprenden. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado? Pues se dormía, ¿no? Como todos. ¿Cuál cuando le faltaba comida? Pues tenía hambre. ¿Cómo se sintió cuando después de un viaje? Pues se cansaba. Cuando estaba triste, pues lloraba. Estamos dando evidencias de su humanidad. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo en Lucas 24:39? Lucas 24:39 dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Después de que resucita, eso le dijo de él mismo. A pesar de que Jesús tomó la forma de un hombre, él todavía era completamente Dios. Hay unos atributos mostrados en su deidad de él cuando anduvo como humano. En Mateo 28:18 vemos su soberanía. En primera de Juan 1:1-2 vemos que era eterno. Primera de Juan 1:1-2. En Hebreos 13:8 vemos que él era inmutable.
Estamos viendo algunos atributos de Él. En Colosenses 2:2-3, Colosenses 2:2-3, sabemos que Él todo lo sabe, que era omnisciente. En 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, que era perfecto y sin pecado. En Hechos 3:14-15, Hechos 3:14-15 era santo. Y Juan 14:6, que era la verdad. Aquí vemos los mismos atributos que ya vimos de Dios. ¿Se dan cuenta? Mostrando su deidad en su humanidad. Vimos cómo mostró su humanidad, se cansaba, tenía hambre, se dormía, etc. Pero también vemos su deidad. Cristo demostró su poder en muchas maneras. ¿Se acuerdan cuando calmó la tormenta? Cuando, en cuanto a la creación, calmaba la tormenta. En cuanto a lo físico, sanaba enfermedades y dolencias. En cuanto a lo sobrenatural, en el poder de Satanás y el maligno, echaba fuera demonios. También tuvo poder sobre la muerte, porque resucitó y resucitó a otros. Ahí entonces estamos viendo también su deidad para entender que Jesús era hombre, pero también era Dios. Cristo tiene autoridad en esta tierra para perdonar pecados. ¿Te acuerdan que también perdonó pecados? De acuerdo a Marcos 2:7, porque según Marcos 2:7, solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús era Dios. A Jesús se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros, en Mateo 1:23. Mateo 1:23. Y Filipenses 2:10-11 se le llamó Señor soberano. Filipenses 2:10-11, Señor soberano. Y se acuerdan que en Juan 8:58, él mismo dijo, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y ese es un título reservado únicamente para Dios. Éxodo 3:14 lo menciona. Por último, para terminar, podemos ver que es lógico que aquel que es primero en rango en el universo, cuando sea primogénito, no es la primera cosa creada, sino el primero en rango en todo el universo, la segunda persona de la Trinidad. Aquel que es el punto de referencia para la historia, aquel que es el agente, la meta, el precursor, el sostenedor, el gobernador en las esferas de la creación. Aquel que es la cabeza de la iglesia y aquel que es el principio, la fuente y el principal. Aquel que es el primero de todos los resucitados. Eso es el primogénito, todo eso significa. Aquel que es el primer fruto, si se pudiera decir, de aquellos que durmieron, porque fue el primero que resucitó y quedó vivo para siempre. Él tiene el derecho, el título de preeminente, también todo esto significa preeminente, primogénito, preeminente. Toda la plenitud de la deidad está corporalmente en él. Colosenses 2:9. Recuerden, estamos viendo fundamentos de nuestra fe para saber en qué estamos arraigada nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos con respecto a Dios y a Jesús? Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo es el verbo de Dios. Juan 1:1. Y Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, Jesús es el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el pan de vida, el camino de la verdad. Jesús no solamente es una persona del pasado, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien algún día reinará sobre la tierra. Tiene dominio, tiene gloria, tiene reino, como lo dice Hebreos 1:11, Daniel 7:14, Mateo 25:31-32. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Él es el que va a juzgar. Hechos 1:11
Cuando, ¿se acuerdas cuando se fue él? Fue resucitado y se fue. Dos ángeles se paran y le dicen, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a todos los que no conocen a Dios, como lo dice 2 de Tesalonicenses 1:7-10. 2 de Tesalonicenses 1:7-10. Cristo es Dios y es Salvador. Lo acabamos de ver aquí. Y es Rey y es gobernante. Pero esto nos tiene que afectar, el saber todo esto también. Así como hemos visto los atributos de Dios, también nos tiene que afectar el saber quién es Jesús, de acuerdo a la palabra. Pero eso lo vamos a ver, si no nos lo permite, en el siguiente estudio. Cómo hay que prepararnos mejor para su segunda venida, al conocer y saber estas cosas, ¿no? Cómo prepararnos mejor para su segunda venida. Entonces, como pueden darse cuenta, no nada más es decir yo creo, yo le conozco. Y hablando de creyentes que estudian la Biblia, sino lo que vives, lo que practicas. Ese es el estándar de cuánto conoces a Dios. Entonces, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo de ti, de tus atributos, de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que Él es humano y que es Dios. Ayúdanos a meditar en tus atributos más veces. Y perdónanos porque a veces ni siquiera conocemos los atributos. Nada más conocemos alguno que otro, pero no conocemos todos. Que tú nos lleves a investigar, a ver tus atributos, todos los que hay, y que ahora en nuestras oraciones podamos empezar a leerlos y empezar a meditar como lo hicimos ahorita. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Qué nos ayuda a saberlo? Para algo práctico. Y eso nos va a llevar a llegar a un entendimiento más pleno. Y a conocerlos y a vivirlos. Ayúdanos, por favor, porque muchas veces hemos fallado en estas cosas. Por negligentes o por débiles, por perezosos. Tú nos conoces, sabes por qué. Ayúdanos a que de aquí en adelante haya un fuego en nuestro corazón de querer conocerte y realmente poder practicar lo que conocemos de ti todos los días de nuestra vida y no conformarnos con menos. Y de esta manera tú seas glorificado a la hora de predicar el Evangelio y que otros sean convencidos para que ellos también puedan conocerte realmente de una forma práctica como lo estamos aprendiendo hoy día. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.